En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gran parte del mensaje de Cristo en su vida pública tenía lugar en torno al concepto reino de Dios. Hablaba él con frecuencia de este asunto. ¿Y qué significaba? ¿Qué entendía Jesús como reino de Dios? Lo primero de todo es que no se identifica con ningún sistema político, ni pasado, ni presente, ni futuro. Reino de Dios se identifica con la persona de Cristo. Él dice con frecuencia: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dios nos crea a su imagen y semejanza. Y cuando nos creó a su imagen y semejanza, puso en nuestro corazón una serie de normas y leyes, no para quitarnos la libertad, sino para que fuéramos verdaderamente libres. Porque libre no es el esclavo. Cuando uno vive esclavizado a sus pasiones, hace lo que quiere, pero no es libre, porque eso que hace es algo que no es bueno para él ni tampoco para la sociedad. La verdadera libertad, dice San Agustín, es adecuar nuestra voluntad, el libre albedrío, a lo que Dios desea. Por lo tanto, libre es la persona que hace el bien e evita el mal. Pero el pecado en nuestros primeros padres clavó en nosotros esa espina que llamamos pecado original, que nos induce a la concupiscencia y por lo tanto nos hace buscar a veces aquello que no es bueno, ni bello, ni perfecto, la inclinación al mal. Y eso nos hace vivir como esclavos. El reino de Dios es la venida de Cristo, que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. Reino de Dios, reinado del Señor, significa que Cristo ha venido a liberarnos del mal. Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Entregando su vida, pagó el precio por nuestra libertad y, por lo tanto, salvación. El reinado de Dios es hacer aquello que el Señor te pide para ser verdaderamente libre. Y este reino de Dios tiene, según Jesús nos dice hoy en el Evangelio, 2 características. La primera: no se consigue de la noche a la mañana. Es una semilla que se planta, que germina, que va creciendo, que se hace grande. Eso es la santidad. La santidad es que la gracia de Dios va transformando tu vida, pero no de hoy para mañana, sino que necesita tiempo, necesita perseverancia, necesita constancia. Y cuando le dedicas a Dios el tiempo que Él te pide, y cuando eres humilde y te fías de Él, la gracia de Dios va transformando tu vida y tú vas creciendo en santidad. Pero no de la noche a la mañana. Como una semilla no crece, no llega a su fin de la noche a la mañana. Necesita tiempo, perseverancia, cuidados por parte del agricultor, que tiene que arar el terreno, que tiene que abonarlo, que tiene que regarlo. ¿Para qué? Para que la semilla crezca. Lo mismo el reino de los cielos, es decir, la salvación en nosotros, la santidad, necesita tiempo. Dios tiene sus planes y tú tienes que ser fiel a los planes de Dios. Haciendo la voluntad de Dios significa escuchando tu conciencia y lo que Dios te pide para ser dócil, fiel, con humildad a lo que Él te indica. La semilla crece en nosotros cuando dejamos que el Señor transforme nuestra vida como el alfarero moldea el barro. Si somos desobedientes, la semilla no crecerá. No porque el Señor no desee librarnos, salvarnos del pecado, sino porque nosotros, haciendo un mal uso de nuestra libertad, nos rebelamos contra Dios. Pero hay un segundo aspecto que debe caracterizar al reino de Dios,
es decir, el crecimiento del amor de Dios en nosotros, y que no solo se queda para ti, que no es un regalo que tú recibes y que lo guardas con celo para que no se estropee. La vida del amor de Dios, la vida de la gracia, debe transformar tu vida y también la sociedad en la que vives. Es como la levadura que una mujer mezcla con la harina. ¿Qué hace la levadura? Hace que el bollo, el pan, crezcan, es decir, no se queden pequeños y raquíticos. La levadura del amor de Dios que ha sembrado en nuestro corazón tiene que llevarse a los demás, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad en la que vives. El cristianismo tiene que crear cultura, la cultura, por ejemplo, de la vida, defendiendo la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. La cultura del amor y de la misericordia. Decía este domingo el Papa Francisco que los que hemos recibido más bienes materiales tendremos que colaborar con esos bienes ayudando a los más necesitados, y que no es beneficencia, es compartir lo que Dios te ha dado para que tú hagas un buen uso de ello mismo. Has recibido el amor de Dios, tienes que ser levadura en medio del mundo, por tu manera de vivir, por la esperanza con la que te comportas ante las dificultades de la vida, por el consuelo que tú das también a los que están a tu lado. Por lo tanto, el reino de Dios ha llegado a nosotros en la figura y en la persona de Cristo, que vino para dar su vida en rescate por la nuestra, y que por lo tanto se tiene que notar que tenemos ese amor de Dios y que eso transforme nuestro mundo desde abajo, desde lo más humilde y sencillo, desde nuestros actos de amor que cada día tenemos para ser instrumento de Dios en medio del mundo. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.